Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión, una nueva transmisión de Cápsulas de Fe. El día de hoy nuestro tema es los enemigos del crecimiento, dándole seguimiento al tema que tratamos el jueves de la semana pasada y el día de ayer relacionado con el crecimiento del creyente. Hoy las dos enseñanzas anteriores fueron acerca del crecimiento del creyente. La enseñanza de hoy es acerca de los peligros que pueden evitar el crecimiento. Pero para ello, primero que nada, vamos a poner esta transmisión en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta tarde, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir por este medio para poder escudriñar tu bendita y maravillosa palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, selle en nuestros corazones tu palabra para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, y también que destruya toda fortaleza, todo argumento, todo razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento de Cristo, a la obediencia a la palabra, a nuestro crecimiento y a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias y gloria a ti por lo que tú vas a sembrar en nuestros corazones el día de hoy, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios, como hemos estado viendo en las transmisiones anteriores, la palabra de Dios nos enseña muy claramente que parte del propósito de Dios para nuestras vidas es que tengamos una vida en bendición. Pero para tener una vida en bendición, la bendición está unida a el crecimiento en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las cosas espirituales, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Recordemos que Mateo capítulo 7 versículo 21 nos enseña que solo aquellos que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. No está hablando de salvación, pero sí está hablando de disfrutar de las bendiciones del reino. Para disfrutar de las bendiciones del reino necesitamos hacer la voluntad de Dios. Para una vida bendecida necesitamos hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos crecer en las cosas de Dios. Así que la vida bendecida está unida al crecimiento espiritual. El disfrute de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros está unido a ese crecimiento. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4 versículo 18 que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el otro lado, la palabra de Dios en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos recuerda que el Padre desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Crecimiento implica prosperar el alma. Por el otro lado, también la palabra en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Eso quiere decir llevar nuestra vida en progreso, llevar nuestra vida en crecimiento, llevar nuestra vida cada vez más abundantemente parecida a lo que es la vida en el cielo. Sin embargo, como vivimos en un mundo de pecado y vivimos en un mundo donde el que está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno, de la forma de pensar del maligno, de la forma de hacer del maligno, etc., entonces el diablo va a tratar de robarnos, matarnos y destruirnos esa vida abundante en Cristo. Va a tratar y para ello va a tratar de robarnos, matarnos, de destruirnos, estorbarnos el conocimiento, el crecimiento en la vida espiritual. Juan 10:10 nos dice claramente eso. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, pero el diablo viene para robar, matar y destruir. Entonces necesitamos cuidarnos para evitar que el diablo nos pueda robar, nos pueda matar y nos pueda destruir esa vida bendecida, esa vida en crecimiento. Y no lo va a poder hacer
si no es con nuestra ayuda. Recordemos lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, si nos damos cuenta en este pasaje, los principados, las potestades, los demonios están despojados de cualquier poder y de cualquier autoridad sobre nosotros. Ahora, solo tienen una manera de volver a tener autoridad sobre nosotros que Cristo les quitó, y es que nosotros lo permitamos. Y nosotros lo permitimos a través de varias cuestiones que vamos a ver el día de hoy, por lo menos 12 señales de peligro de nuestro crecimiento espiritual. Porque nosotros somos los que podemos abrirle la puerta al diablo para que el diablo nos robe, nos destruya, nos arruine esa vida en crecimiento y esa vida abundante. Es que la palabra de Dios nos llama a que nos cuidemos de nosotros mismos. Nuestro mayor enemigo realmente no es el diablo. Nuestro mayor enemigo somos nosotros. El diablo actúa a través de nosotros. El diablo nos viene a tentar a nosotros. El diablo nos viene a dar pensamientos, nos tira dardos de fuego para ver si nosotros los tomamos y los interiorizamos, y de esa forma nos roba la vida abundante. La palabra de Dios dice que los pensamientos del diablo son dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno, si nosotros lo permitimos, se incorporan a nuestro corazón, y la palabra de Dios dice que del corazón mana la vida, si lo cuidamos. Pero si no cuidamos el corazón, entonces del corazón lo que va a manar es muerte. Entonces, por eso Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, en el momento en el que Pablo le escribe las epístolas, Timoteo estaba atravesando por una situación, muy probablemente estaba atravesando por una situación de dificultad, por una situación de desánimo, por una situación de frustración, de decepción, por una debilidad, por un momento de debilidad espiritual. Y entonces Pablo le escribe en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 16, le escribe precisamente lo que le acabo de decir: necesitamos cuidarnos de nosotros mismos. Si nos cuidamos de nosotros mismos, el diablo no tiene ocasión de podernos fastidiar. La palabra dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Notemos que el énfasis aquí no dice ten cuidado del diablo. El énfasis aquí está en ten cuidado de ti mismo. Y eso mismo lo encontramos en otros pasajes de la palabra de Dios que nos llaman a autoexaminarnos, a autoevaluarnos. Por ejemplo, en el Salmo 119, 59, la palabra de Dios dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. En Proverbios, también en capítulo 4 y versículo 26, la palabra nos instruye: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, la palabra nos enseña que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, también la palabra dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿No se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? O sea, aquí otra vez, todos estos pasajes, como vemos, nos están invitando a examinarnos a nosotros mismos, a considerar nuestros caminos para no apartarnos de los caminos del Señor. Los grandes peligros a los cuales usted y yo nos enfrentamos en cuanto al crecimiento y en cuanto a poder disfrutar de una vida bendecida son, en primer lugar,
que el amor se enfríe, que nuestra pasión, que nuestro interés, que nuestro esfuerzo, que nuestra actividad para el crecimiento, para vivir una vida bendecida, se enfríe. Ya no le pongamos atención, lo descuidemos. Ese es lo primero que nos puede pasar. Y la palabra nos lo advierte, Jesús mismo nos lo advierte en Mateo capítulo 24, versículo 12, principalmente en relación a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos casi finales, ya para preparar la segunda venida de Cristo. Y dice la palabra en Mateo 24, 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, y parte de esto, si es por haberse multiplicado la maldad, que el amor de muchos se enfría, es porque estamos poniendo más nuestra mirada en lo que está sucediendo en el mundo que en las cosas de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios nos recuerda que pongamos nuestra mirada no en las cosas terrenales, que son temporales, sino en las cosas que son celestiales, en las cosas que son eternas, porque nuestra vida verdadera está ahí. En esta vida usted y yo somos solo extranjeros, peregrinos, estamos de paso hacia nuestra vida eterna. Entonces nuestra mirada debe estar ahí, ese es nuestro destino. Recordemos que la palabra también nos dice que sin visión el pueblo se desenfrena, el pueblo perece, el pueblo se desvía. Entonces necesitamos tener clara la visión, y la visión es disfrutar de la plenitud de la vida eterna. Por lo tanto, necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Y también la palabra de Dios nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y ese Cristo en nosotros es la palabra de Dios en nosotros, no lo que vemos, no lo que las cosas externas nos están diciendo, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el primer riesgo es que el amor se enfríe. El segundo riesgo es que seamos negligentes en nuestro crecimiento, que no tengamos diligencia en nuestro crecimiento. La palabra de Dios nos recuerda en Mateo capítulo 11, versículo 12, que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de Dios sufre oposición, y solo los esforzados, los valientes, los diligentes son los que lo alcanzan. Y el reino de Dios es precisamente la plenitud de las bendiciones de Dios, una vida bendecida, y para ello necesitamos una vida en crecimiento. Entonces necesitamos esforzarnos, ser valientes, ser diligentes. La palabra en Proverbios capítulo 10, versículo 4, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6, y ya les conté del contexto de las cartas de Pablo a Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy contrario a lo que muchos dicen hoy. Hoy dicen: ya vivimos bajo la gracia, ya no importa nada, ya podemos hacer de todo, ya no tengo que obedecer mandamientos, ya no tengo que seguir la palabra, porque ya soy salvo por gracia, ya no necesito esforzarme. Pero la palabra de Dios dice que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Una cosa, primero, que notemos acá algo. Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, y le da 3 ejemplos de esfuerzo. Uno es el del soldado.
El soldado todo el tiempo está en entrenamiento, todo el tiempo está listo para entrar en la batalla, todo el tiempo está preparado, su preparación está siempre en crecimiento para poder enfrentar los retos que se le presenten. Por el otro lado, la otra figura es la del atleta, y la del atleta también es una figura de esfuerzo para superar sus marcas cada vez. Y esto nos habla también de crecimiento. Para crecer superando sus marcas, el atleta necesita esforzarse. Y también lo compara con un labrador que está esperando que lo que él sembró crezca y produzca fruto abundante, pero para ello debe participar, debe trabajar primero. Entonces nos está hablando de diligencia, nos está hablando de trabajo, nos está hablando de esfuerzo. Los tres ejemplos nos tienen relación con ese esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate como soldado, esfuérzate como atleta, esfuérzate como labrador. Y notemos algo acá que ya aquí nos lo dice también Pablo con otras palabras, pero que ya lo vimos en Colosenses 3 del 1 al 3, y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y notemos la palabra aquí que es enredo. Y la palabra enredo significa dejar que las cosas me absorban. Entonces lo que me está diciendo es que no debo dejar que las cosas del mundo, que los negocios de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la ambición, la codicia, la avaricia, la autopromoción, etcétera, etcétera, que esas cosas me enreden. Las voy a tener que enfrentar, van a estar ahí, pero no me debo enredar en ellas, no debo dejar que esas cosas tomen mi atención, no debo dejar que esas cosas me absorban, sino que debo poner mi mirada en las cosas eternas, en las cosas de Dios, enfocarme en mi crecimiento. Entonces, dos peligros es que el amor se enfríe, dos peligros para el crecimiento, de nuestro crecimiento como creyentes y por ende para vivir una vida bendecida, es primero que el amor se enfríe. En segundo, la falta de diligencia para enfocarnos en nuestro crecimiento. He compartido en otras enseñanzas que la vida del creyente es una vida de intencionalidad, es una vida de enfoque, es una vida de poner toda mi mente en las cosas del Señor, porque la vida en la carne es una vida en automático, la vida en la carne es una vida instintiva, una vida por emociones, pero la vida en Cristo es una vida intencional, es una vida enfocada, es una vida que requiere que yo ponga todos mis sentidos en lo que estoy haciendo para contrarrestar toda esa programación automática que Pablo llama la carne, o la Biblia llama la carne, que es el yo, el ego, que me quiere desviar de la voluntad de Dios. Entonces necesito ser diligente en esa parte, en el crecimiento, enfocarme en el crecimiento. Estar enfocado significa tener en mi mente siempre presente la necesidad de crecer en las cosas espirituales y dirigir todos mis esfuerzos a crecer en las cosas espirituales. Por eso digo que la vida del creyente es una vida de intencionalidad, es una vida de enfoque, es una vida donde debo poner todo mi ser, todo. Por eso Jesús también dice: ámenme con todo su ser, con todas sus fuerzas. Y además de ello, ser diligentes, no negligentes. Y finalmente, un tercer gran enemigo es el que podamos seguir doctrinas erróneas, doctrinas que nos agraden, pero que no sean conforme a la palabra de Dios. Y este también es un peligro al cual nos enfrentamos en los últimos tiempos, en estos tiempos. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 4,
versículos del 3 al 4, que vendrán tiempos cuando las personas no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propias pasiones, sus propios deseos, su propia carne, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, se volverán a enseñanzas, tradiciones, mandamientos de hombres, en lugar de a la palabra de Dios. Por el otro lado, en Mateo capítulo 24, versículo 24, también respecto a estos tiempos, el Señor nos advierte que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y falsos ministros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿A quiénes engañarán? A los que se les ha enfriado el primer amor, a los que no son diligentes en su crecimiento, a ellos es a los que no son diligentes en el conocimiento de la palabra de Dios, a todos ellos los pueden engañar. Entonces necesitamos estar atentos a esos peligros y contrarrestarlos. Vamos a ver de qué manera. Estos son los peligros generales, pero estos peligros generales derivan de otros peligros más sutiles, que son los que vamos a ver en un momento. La palabra por el otro lado en Oseas también nos dice, relacionado con lo de seguir doctrinas erróneas, que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y por falta de qué conocimiento? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios, por falta del conocimiento de Dios que nos viene a través de la palabra de Dios. Juan 17:3 dice que la vida eterna es que conozcamos a Jesucristo y que conozcamos a Dios. Y conocer a Dios es conocer su palabra, conocer a Cristo. Y ese conocimiento nos viene a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, la falta de conocimiento hace que el pueblo se pueda perder. Finalmente, aparte de entonces que el amor se enfríe, que no seamos diligentes en el crecimiento, que sigamos doctrinas erróneas, un cuarto peligro general es apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Haber creído y después retirarme, negar esa fe, negar todo lo que dice la palabra de Dios, y obviamente esa negación es una negación consciente. Entonces, conscientemente estoy rechazando el regalo de la salvación. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, también nos advierte de ese peligro para este tiempo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, o sea, doctrinas erróneas, y a doctrinas de demonios. Porque toda doctrina errónea se genera en el infierno. Luego en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, igualmente en relación con ese apostatar de la fe, la palabra de Dios dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto no se trata de que un creyente se mete un resbalón, se cayó, pero se vuelve a levantar, se recupera y regresa al Señor. Esto habla de los que se alejaron del Señor, renegaron del Señor, renegaron del cristianismo, renegaron de la salvación en Cristo, renegaron de los poderes del Espíritu Santo, renegaron de la palabra de Dios, la rechazaron conscientemente, no como el hombre natural, que para el hombre natural rechazar la palabra de Dios es natural, porque para ellos es locura y se debe discernir espiritualmente y ellos espiritualmente están muertos. No habla la palabra de ese rechazo, sino de un rechazo de alguien que ya recibió la luz, pero decidió ir en contra de esa luz, decidió negar su salvación, negar a Cristo, negar la palabra, negar el poder del Espíritu Santo,
y hacerlo conscientemente, y no solo hacerlo él, sino arrastrar a otros con él. Es una forma de seguir también doctrinas erróneas. Entonces, los 4 grandes peligros generales son que el amor se enfríe, la falta de diligencia para enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual, seguir doctrinas erróneas y apostatar de la fe. Por eso también la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, nos exhorta que al que piensa estar firme, que mire que no caiga. Ya vimos que eso es a través de la autoexamen, de la autoevaluación de nuestros propios caminos para volver nuestros pies a los testimonios del Señor. Entonces, hay señales de peligro. Antes de llegar a estas 4 cosas que vimos hace un momento, que es que el amor se enfríe, la falta de diligencia, seguir doctrinas erróneas y apostatar de la fe. Antes de eso, antes de llegar a ese punto, hay veredas que nos pueden conducir a ellas, y esos son los mayores peligros. Si yo le hablo a usted de que su amor se pueda enfriar por el Señor, usted me va a decir que no. Pero si le digo que va a apostatar, usted me va a decir que no. Si le digo que va a seguir de doctrinas erróneas, me va a decir que no. Si le digo que puede llegar a ser negligente, me va a decir que no. Esos son los grandes peligros. Pero a esas cosas nos llevan veredas, cosas que parecen muy pequeñas, pero que al final son las que nos terminan arruinando la vida. Precisamente en el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículo número 15, dice la palabra: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en ciernes. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Usted y yo somos una viña del Señor. Y la palabra, ¿por qué? Porque Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, somos la viña de Él. Y esa viña se puede arruinar por las cosas pequeñas, las zorras pequeñas, no las grandes. Uno no debe esperar a que las cosas se vuelvan gigantes para enfrentarlas. Uno las debe enfrentar en el momento en el que aparecen, porque los gigantes antes fueron enanos, antes fueron pequeños. Y es ahí donde los debemos atacar para evitar que crezcan. Entonces, uno de los peligros es que no le pongamos atención a las cosas pequeñas en Dios, como por ejemplo, que nos descuidemos en la oración, que nos descuidemos en pensar, en meditar en la palabra de Dios, que nos descuidemos en no congregarnos, que nos descuidemos en dar. Esas cosas pequeñas. Nos podemos cuidar de grandes pecados, pero a veces no le ponemos atención a esas cosas pequeñas, y esas cosas pequeñas van a crecer hasta que nos lleven a enfrentarnos a un peligro muchísimo mayor. Todas estas cosas no son para condenar a nadie. El hecho de que las mencionemos es para que cada uno de nosotros pongamos atención, nos examinemos a nosotros mismos, sepamos el peligro y nos podamos enderezar a tiempo. Que no nos sorprenda, o que esos peligros no se introduzcan en nuestro ser de tal manera que nos desvíen del verdadero objetivo, que es el crecimiento en lo espiritual y la vida abundante, la vida en bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el primer peligro es descuidar las cosas pequeñas, los detalles. Recordemos, los gigantes antes de ser gigantes fueron enanos. Goliat antes de ser Goliat fue pequeño. Era ahí donde es en lo pequeño donde hay que atacar las cosas que se van presentando. No ser negligentes en esas cosas pequeñas. El siguiente peligro es poner en duda, cuestionar o desatender la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Toda la palabra de Dios es la verdad.
Toda la palabra de Dios está para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para que estemos preparados para toda buena obra. A veces nosotros tenemos por la mente natural, por la vieja mente que todavía tenemos en nosotros, a veces tenemos la tendencia de poner en duda o de cuestionar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿para qué voy a perdonar si me hicieron mucho daño? Eso es ya poner en duda la palabra, porque la palabra de Dios dice claramente que perdonemos, ¿sí? Entonces, si yo estoy poniendo en duda la palabra de Dios en ese aspecto, la voy a poner en duda posteriormente en otros y en otros y en otros, hasta que termine poniéndola en duda en una gran cantidad de cosas. Y hay cosas que son muy comunes en las personas, principalmente en las personas que son inmaduras en cuanto a obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que le demos al pobre, pero la gente se encuentra en la calle a una persona que está mendigando, a una persona que está pidiendo limosna y comienza a cuestionarse, ¿será que le doy? Pero si tiene suficientes fuerzas, podría estar trabajando en lugar de estar pidiendo, y eso nos puede evitar de cumplir la palabra de Dios, que significa darle al pobre. Y eso nos priva también de una bendición. ¿Por qué? Porque el que le da al pobre, a Dios le presta, y si le presta a Dios, Dios se lo volverá a pagar, y se lo pagará con creces, más allá de lo que dio. Lo mismo sucede con las personas que no diezman. Dicen argumentos como que el diezmo no es del Nuevo Testamento, que el diezmo, Jesús no habló del diezmo, cosas que son falsas, pero que evidencian que la persona todavía tiene alguna atadura en su corazón, porque la Biblia dice: diezmad, probadme ahora en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Se da cuenta que diezmar es una puerta para la bendición, para que la bendición venga a nuestras vidas. Entonces es el diablo que genera ese pensamiento, que algunos se los tragan por descuidar las pequeñas cosas de la Biblia. También hay personas que, otra trampa que el diablo pone, que es con respecto al perdón. La gente dice: yo perdono pero no olvido. Cuando la gente dice eso de yo perdono pero no olvido, ni está perdonando ni está olvidando, son mentiras, es una mentira del diablo. Y el problema es que la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, Dios no nos puede perdonar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque la misma gracia que nos perdona a nosotros es la gracia que perdona al otro. Si Dios ya perdonó al otro por su gracia, aunque el otro no haya recibido el perdón, pero ya está perdonado porque Dios cargó los pecados de todo el mundo por su gracia, entonces estoy invalidando la gracia para él. Pero al invalidar la gracia para él, me la invalido a mí mismo, y yo me hago superior a Dios, porque Dios ya perdonó al otro y yo no lo perdono, por un lado. Por el otro lado, el otro me ha ofendido 1, 2, 3, 4 veces, y Dios a nosotros nos perdonó millones de veces. Entonces resulta ridículo no perdonar, pero la gente se traga esos argumentos que parecen muy lógicos, pero que son en contra de la palabra de Dios y que nos llevan a poner en duda, cuestionar o desatender la palabra de Dios. Por eso una de las primeras cosas que un creyente necesita hacer es tener la convicción, el convencimiento, la certeza, sin ningún lugar a dudas, de que la palabra de Dios es verdad. Punto. Punto. No es una verdad parcial, no es una verdad relativa, es la verdad absoluta para todas las cosas que implican nuestra vida, los aspectos esenciales de nuestra vida. Por supuesto que la Biblia no nos va a enseñar con lujo de detalles si hubo o no hubo animales prehistóricos, si la luna es de queso o no, y todo ese tipo de cosas. Eso no, pero para las cosas que son esenciales para nuestra vida, para una vida en bienestar, para una vida bendecida, la palabra es la verdad y no me puedo apartar de ella. Entonces necesito seguir la verdad.
Entonces, el primer peligro es descuidar las cosas pequeñas. Segundo peligro, poner en duda, cuestionar o desatender la palabra de Dios. Si usted está descuidando las cosas pequeñas, es hora que le pongamos cabeza a eso. Y le voy a explicar por qué las cosas pequeñas hay que ponerle cuidado. Cuando uno hace una construcción, la construcción va a lo de arriba de la construcción va a depender de los cimientos. Si yo pongo un cimiento torcido, es muy probable que en el momento en el que pongo el cimiento no me dé cuenta que está torcido. Pero al levantar la pared, va a resultar que cuando la pared ya esté alta me voy a dar cuenta que la pared está torcida. Y eso es un peligro. Entonces, por eso le tengo que poner cabeza a las cosas pequeñas, porque esa cosa pequeña puede incidir en que lo que estoy fundamentando esté torcido. Y en cuanto a poner en duda, cuestionar o desatender la palabra de Dios, es un gran peligro. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios me marca el camino. Me marca el camino para el crecimiento, me marca el camino para la vida bendecida, me marca el camino para poder disfrutar de todas las promesas y de todas las bendiciones de Dios en mi vida. Pero si yo no la considero la verdad, entonces simple y sencillamente no la voy a tomar como guía, voy a tomar como guía otras cosas. Así que por eso no puedo poner en duda, cuestionar o desatender la palabra de Dios, porque va en mi contra. Al final, entonces no voy a caminar en un camino alumbrado, en un camino que no tenga tropiezo. Voy a tropezar en el camino, porque no tengo luz. El tercer peligro es creer sin obedecer. Creer es tener una fe mental, pero no una fe del corazón. Tener una presunción de fe. Mire, creer sin obedecer no es creer. La palabra de Dios lo dice claramente. Hebreos 11:8, por la fe, Abraham obedeció. Sin una fe que no obedece a lo que dice la palabra de Dios, no es una verdadera fe, es una presunción de fe, es una falsa fe. Hay algunos que ahora solo toman las bendiciones, los versículos de bendiciones y creen eso, pero yo no puedo creer solo una parte de la palabra, solo lo que me gusta de la palabra. La misma palabra me dice que la palabra va a traer cosas que no me gustan. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir. Eso nos gusta. Pero también es útil para redarguir, para confrontar y para corregir. Eso no nos gusta. Entonces necesitamos tomar la palabra de Dios completa, no solo lo que nos gusta. Hay gente que solo toma esas promesas y las comienza a confesar y dices que yo estoy creyendo por esta promesa y yo la confieso. Esa es una presunción de fe. La Biblia no dice que tengamos fe en las promesas. La Biblia dice que tengamos fe en el Dios que hizo la promesa. Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús nos dice, tengan fe en Dios. Y tener fe en Dios es tener una fe en todo lo que Él ha dicho, es decir, en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus principios, en sus decretos, así como en sus bendiciones. Además, es un engaño creer por las promesas sin obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque las promesas y la obediencia van atadas. Dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Esa es la bendición de la ley. Y alguien dice, pero ya no estamos bajo la ley. Momento, ya no estamos bajo la maldición de la ley, ya no estamos bajo la ley de los sacrificios, ya no estamos bajo las leyes sanitarias porque ya el mismo Dios las abrogó en cierto momento porque ya no eran necesarias. Pero
Pero no dice que el Señor canceló la bendición de la ley. La bendición de la ley sigue vigente y la bendición de la ley es obedece y tendrás bendición. Te seguirán estas bendiciones. Por el otro lado, el mismo Jesús lo reafirma cuando nos habla en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia, justicia es obedecer la ley. Por lo tanto, la ley sigue vigente. Es más, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo una ley superior que engloba la ley del Antiguo Testamento, pero eleva los estándares. Por eso Jesús dijo, ustedes han oído, pero yo les digo, está superando el estándar. Y Jesús mismo nos dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos, no sirve para nada. Así que seguimos, la ley sigue siendo para nosotros un estándar, la ley es el piso. En el Antiguo Testamento la ley era el techo, pero para nosotros la ley es el piso, es de donde partimos para ir más allá, a la ley de Cristo. La ley de Cristo es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo igualmente con todas tus fuerzas. La ley de Cristo es no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Haz con el otro lo que tú quisieras que los otros hicieran contigo. Así que no podemos creer sin obedecer. Y aquí hay otro pasaje interesante. Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué es la diferencia entre un demonio y usted? Que los demonios no obedecen. No obedecieron a Dios, ahora sí ya lo obedecen porque ya fueron juzgados y ya vieron cuáles son las consecuencias de no obedecer. Pero antes de ser juzgados, cuando no habían sido juzgados, eran rebeldes, eran desobedientes. Y aún ellos, no me voy a meter en ese tema, pero al final los demonios no obedecen, creen y tiemblan, pero no obedecen. Por lo tanto, no funciona. De hecho, también Santiago, en el mismo capítulo 2, nos habla que la fe sin obras es muerta. ¿Y cuáles son las obras de la fe? La obediencia a la palabra de Dios. Creer en Dios es creer en su palabra, y creer en su palabra es obedecerla. Así que sin fe, sin obediencia, no hay verdadera fe. Y déjeme decirle algo más. Sin obediencia no hay salvación. Suena muy duro, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. En Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 10, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es más importante? De acuerdo a lo que nos dice este pasaje, no es la confesión con la boca, es el creer en el corazón, porque cuando creo en el corazón confieso con mi boca, pero puedo confesar con mi boca sin creer en el corazón, solamente creyendo mentalmente o por conveniencia. Pero la verdadera fe es la que se establece en el corazón, una fe que es certeza, que es convicción de lo que no veo, de lo que espero. Esa es la definición de fe. Entonces, es una fe que no actúa por conveniencia y es una fe que sale del corazón. Pero además de eso, dice, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que debemos confesar con nuestra boca y creer en el corazón? Que Jesús es Señor. Y si Jesús es Señor, significa Él es el que manda. Y si Él es el que manda, significa que yo obedezco. Por lo tanto, la verdadera salvación es la salvación que viene por la fe que obedece. Sin una fe obediente no hay salvación, porque no hay fe. Una fe que no obedece no es fe. Aquí lo vimos ya en Santiago 2:19. Por lo tanto,
La verdadera fe es la fe que obedece la palabra, aunque la obedezca imperfectamente, aunque a veces sí, a veces no, pero hay una convicción en el corazón de que debe obedecerla, aunque haya una fuerza aparte que lo impida, pero hay una convicción en el corazón de que es la palabra de Dios y que la debemos obedecer, y que si no la obedecemos es pecado. El mismo Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, con mi mente, con mi corazón quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de este cuerpo de pecado? Y el Señor dice, y Él sabe que es Cristo, por eso después dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pues dadas sean gracias a Dios que Él nos libra, que Él nos perdona. ¿Ah? Entonces el tema es, ¿estoy realmente enfocado en obedecer la palabra de Dios? La verdadera fe va a estar enfocada en obedecer la palabra de Dios, aunque eventualmente por X, Y o Z situación podamos pecar, pero nuestro objetivo final y nuestra meta final en la vida es obedecer al mayor grado de lo posible la palabra de Dios. Si no obedezco la palabra de Dios, si escojo que sí, que no, entonces lo que estoy haciendo es simplemente una cuestión de conveniencia, pero no es una cuestión de fe. Por el otro lado, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones del espíritu y las del corazón engañoso y perverso. Entonces la palabra nos confronta. Y la palabra nos confronta a mejorar. Cuando la palabra de Dios nos confronta, nos confronta para corregirnos, nos confronta para mejorar. Si no, la palabra de Dios nos confronta y para mejorar, quiere decir que cada día voy pecando menos, que cada día voy siendo más diligente en obedecer la palabra de Dios. Perdón. El siguiente peligro es tener carecer de temor de Dios. La palabra en Proverbios capítulo 1 y versículo 7 nos habla de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios sigue siendo, no es solo un tema del Antiguo Testamento, sino sigue siendo un tema en el Nuevo Testamento. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sin temor de Dios no hay obediencia a la palabra, y sin obediencia no hay santificación. Y aquí nos dice que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Es necesario no solo que amemos a Dios, sino que también tengamos temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también es fuego purificador, es jabón de lavadores, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, y todos estos pasajes están en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la gracia no implica dejar de lado el temor de Dios. Lo que sucede es que comenzamos con el temor de Dios y terminamos con el amor de Dios. Pero el amor de Dios implica temer a Dios también. No solo implica, cuando uno ama a una persona, no solo ve lo bueno, sino que ve lo que ofende a esa persona y que puede provocar consecuencias desagradables en nuestra relación. De la misma manera con el Señor. El temor de Dios nos permite ver lo que a Dios no le agrada para que no lo hagamos. Porque el que ama no quiere desagradar a la persona que ama. Y para no desagradar a la persona que ama necesito la obediencia, pero para obedecer necesito el temor de Dios. Si pienso que Dios es un Santa Claus regalón, que no importa lo que yo haga, de todos modos me va a bendecir, no voy a estar ocupado en la obediencia a Él.
Y si no estoy ocupado en la obediencia a Él, estoy metiéndome en un peligro, porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina, y la disciplina no es agradable, no es causa de gozo, aunque después dé frutos apacibles de justicia. Pero, ¿para qué entrar en la disciplina del Señor? Mejor vivir en el amor del Señor, y para vivir en el amor del Señor necesito temer para obedecer. Esa es la relación entre el temor y el amor. Ambas cosas son necesarias en nuestra relación con el Señor. El amar a Dios, pero también el temer a Dios. Y ese temer a Dios no es tenerle pánico, pero ese temer a Dios es honrarlo, es reverenciarlo, respetarlo, estar sujeto a Dios, obedecerle a Dios. No es un temor de andar con miedo. Uy, si hago esto me va a caer un rayo encima. No se trata de ese temor. Se trata de un temor que es reverente, de un temor que honra, de un temor que respeta, de un temor que se sujeta y obedece. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, fíjese por qué lo del temor. Si Dios es amor, todo lo que Dios nos dice en su palabra y nos enseña en su palabra es un fruto de su amor. ¿Para qué? Para que usted y yo andemos en sus caminos, y andar en sus caminos significa crecer espiritualmente y también tener una vida bendecida. Entonces, cuando nosotros nos salimos de la obediencia, el Señor nos disciplina. Y nos disciplina por amor. ¿Para qué? Para regresarnos al camino donde están nuestras bendiciones. Dios quiere que nos vaya bien en todas las cosas, que nos vaya de lo mejor. Entonces, cuando nos salimos, cuando nos apartamos, el Señor usa de su disciplina para volvernos a regresar. Y parte de la disciplina son las consecuencias, los castigos, la vara, etcétera. Como mencioné hace un momento, no son agradables, pero al final van a producir un fruto de justicia y un fruto de bendición para nuestras vidas. Pero ¿para qué nos vamos a meter en la disciplina del Señor si podemos caminar en su amor, obedeciendo su palabra y teniendo temor de Dios? Muy bien. Vamos a dejar el tema en esta parte, porque ya estamos llegando a la hora de transmisión, y el día de mañana vamos a continuar con este tema. Así que ya los invito para que mañana a las 7 de la noche nos podamos volver a conectar y seguir compartiendo acerca de los peligros que podemos enfrentar para una vida en crecimiento, para una vida bendecida. Antes de despedirnos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos has permitido, Señor, reunirnos para escudriñar tu palabra juntamente con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, por esa semilla que tú has sembrado en nuestros corazones, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo la selle para que produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. También te pedimos por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que esta noche tú nos des un descanso reparador para que el día de mañana podamos enfrentar todas nuestras actividades, Señor, con diligencia, pero también para la gloria tuya y para bendición, no solamente de nosotros, sino también de los que nos rodean, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también te pedimos por la paz de Guatemala, por la paz de Israel, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre, que tú obres, Señor, en esa guerra que está tanto en la guerra de Ucrania y Rusia como en la guerra de Palestina contra Israel, Señor, que tú traigas paz en medio de esos conflictos, Señor. Te lo pedí, y que las sirvan, Señor, para que las personas de ambos bandos, Señor, en cada una de esas guerras se vuelvan a ti de todo corazón, que te busquen a ti, el Dios de la paz, el Dios que salva, el Dios que guarda, el Dios que asegura, el Dios que es nuestra fortaleza, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Que el Señor les bendiga grandemente. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias por conectarse. Y si Dios lo permite, el día de mañana a las 7 de la noche seguiremos con la segunda parte de este tema. Los esperamos. Bendiciones y un abrazo para todos.